Welcome to this session this morning to discuss the results of last Sunday's elections in Argentina and what they tell us, more importantly, about the deeper trends in Argentina's political and economic life. I'm Cindy Arntzen. I'm director of the Latin American program here. I'm delighted to welcome so many of you both back to the Wilson Center as well as others who I think I'm seeing for the first time. The results are in, as we all know. Cristina Fernández de Kirchner won a crushing first-round victory. She garnered almost double the number of votes of the second and third-place candidates combined. Kirchner's party, together with its historic allies, have a working majority in both houses of Congress. In most ways, I think the only surprise would have been if Kirchner had not won. The IMF estimates that this year Argentina will be the fastest growing economy in all of Latin America, almost double the economic growth rate of Brazil. Strong Chinese demand for Argentina's agricultural products, along with a strongly competitive manufacturing sector, serve as the basis of this dynamism. Polls taken by Ipsos and our colleague Manuel Mora y Araujo before the election demonstrated that almost two-thirds of the population in Argentina thinks that things are going well economically. Close to half believe that the situation in the country will get better in the next year. Argentines are extremely optimistic as opposed to a decade ago when I think the reality was very different. But there are also, as we know, important vulnerabilities. Argentina is estimated to have the second highest rate of inflation in the entire world after Belarus and just ahead of Venezuela. The public is concerned about inflation, but even more about the situation of crime, violence, and citizen insecurity. But you're here not to hear from me, to hear from the experts. We will be exploring this morning the dominant political, economic, and social trends that explain the election results. We will also be looking at questions about the sustainability of the country's economic dynamism and the principal challenges, both domestically and internationally, for Argentina in terms of its relationship with its neighbors and also with the United States. But before turning the microphone over to the panelists, I'd simply like to underscore an important development yesterday in Argentina. The court system handed down convictions of 16 military officers involved in the torture, murder, and disappearance of Argentine citizens during the period of the military dictatorship. 12 of those convictions were life sentences without parole. Whatever the country's economic and political situation at this time, I think we can all agree that Argentina continues to be a world leader on issues of human rights and accountability in the region and indeed around the world. We will turn first to Graciela Romer. Welcome back to the center. It's a pleasure to have you again. You have bios, and so I will introduce people only briefly. Graciela is the director of Graciela Romer and Associates, a polling firm which conducts studies of public opinion and also works on issues of corporate image development and communications strategies. She has had a wide variety of positions throughout the region, including in Bogota, and is also an advisor to the National Democratic Institute here in the United States. Following Graciela's presentation will be Manuel Mora y Araujo, the former rector of the Universidad Torcuato de Itela in Buenos Aires, one of the country's premier universities, where he continues to direct, in conjunction with La Nación, a leading paper, the master's program in journalism. Manuel is a pollster, has his own firm, and also has been the former director of Ipsos, one of the major polling firms throughout the region. And finally, we will hear from Daniel Kerner, an analyst with the Eurasia Group, who works specifically on Argentina and Peru. Daniel has lived in Mexico and studied both in Mexico and Argentina, conducted extensive research in Brazil, and has a master's in both economics and Latin American history from the University of Illinois, Champaign-Urbana. There are
audífonos, headphones for those who need translation from Spanish into English. Our two Argentine colleagues will be speaking in Spanish. If you need a headset, please raise your hand and let us know. And while that's happening, I'll take advantage of a little moment to thank Program Associate Adam Stubbits and also Program Assistant Veronica Colon Rosario for their help in putting this morning's event together. Graciela. Buenos días a todos. Gracias a IDEA por la invitación, gracias a el Wilson Center, especialmente a Cintia. Estoy muy feliz de volver a esta casa. Se ha hablado mucho en estos días, algunos temas ha puesto, digamos, Cintia muy sintéticamente, digamos, en evidencia en esta introducción. Se ha hablado mucho sobre la excepcionalidad de las pasadas elecciones del domingo 23 de octubre pasados, en los cuales fue reelegida, digamos, Cristina Fernández de Kirchner para completar un segundo mandato y permitir un tercer periodo de gobierno del Frente para la Victoria en la República Argentina. Es evidente que el triunfo fue contundente y reviste también características propias. Sin embargo, me parece que una mejor comprensión de los resultados habría, o para tener una mejor, digamos, visión sobre los resultados, habría que puntualizar algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, tal vez la primera cosa que habría que resaltar, y esto también lo dijo Cintia recién, es que el nivel de certidumbre sobre el resultado electoral fue altísimo a lo largo de toda la campaña. El 95% de los ciudadanos sabían efectivamente quién iba a ganar. Este no es un dato menor cuando, de alguna manera, la certidumbre, o la incertidumbre, mejor dicho, es una de las características de la incertidumbre, y la competencia, digamos, política es uno de los elementos centrales de cualquier democracia, digamos, consolidada, ¿no? Ahora, lo paradójico de este nivel de certidumbre es que también lo sabía y también lo expresaba de alguna manera y también lo actuaba la oposición, que quedó de manera casi obvia como observador del proceso, intentando encontrar de alguna manera algún espacio donde posicionarse y legitimar su participación en el proceso. Sin embargo, esta situación, y me refiero a la situación de profecía autocumplida, no es inédita en Argentina desde el retorno a la democracia. Lo vimos, como decía antes, a pesar de lo esperable, digamos, de que en una democracia la incertidumbre se instale, digamos, como parte de la regla de juego de la competencia política, digamos, estos niveles de previsibilidad también los vimos en otras elecciones anteriores. Los vimos en la reelección de Menem en el 95, ¿sí?, donde se daba por sentado su triunfo. Lo vimos en el 99, ¿sí?, donde también el triunfo de Fernando de la Rúa sobre el candidato peronista Duhalde era obvia. Y también lo vimos en el 2007 con la elección de Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente se asumía iba a continuar, digamos, la saga kirchnerista iniciada por su marido en el 2003. Hay tres excepciones importantes desde el retorno a la democracia: el 83, ¿sí?, el 89 y el 2003. Y en estos casos, ¿por qué? Porque el sistema político argentino, hasta el año 1999, mostraba un nivel de fragmentación bastante menor, ¿sí?, que el actual, y porque la presencia de segundas fuerzas tenía un peso electoral en ese momento considerable. El punto es que la crisis del 2001, si ustedes recuerdan, sumada al fin del formato bipartidista que dominó el sistema político argentino desde el 83 y hasta el 95, sin lugar a duda, lo que hizo es profundizar la crisis de representación política. Y de esta manera, lo que hizo esta crisis, lo que produjo, fue un proceso de fragmentación del sistema político y, de manera consecuente, una dispersión de las preferencias electorales
que reforzaron, y este es un dato interesante para entender, digamos, lo que ha pasado en esta elección y los pronósticos que uno puede hacer, los escenarios que puede de alguna manera definir hacia el mediano plazo en la República Argentina, lo que ha reforzado son las condiciones políticas para la persistencia del peronismo como fuerza dominante en el sistema político argentino. Esta es la primera cosa que quería destacar. Hay un segundo elemento que habría que decir, y es que lo que caracterizó claramente a esta elección respecto de las 6 elecciones presidenciales anteriores es menos el porcentaje de voto que logró el oficialismo, que es lo que de alguna manera rescataron los diarios y los comentaristas. Me parece que lo importante no es ese 53% o casi 53% que sacó Cristina Fernández, sino la distancia que hubo entre la fuerza ganadora, o sea, el Frente para la Victoria, y la segunda fuerza. La diferencia de votos entre el ganador y la segunda fuerza fue de 4-1, y es la más alta, y este sí es un dato absolutamente inédito, es la más alta que registra la historia electoral del país desde el año 83. Es verdad, también habría que relativizar lo que dije hace un minuto, que el porcentaje de votos de Cristina Fernández fue relativamente el más alto de lo obtenido, ¿sí?, en las presidenciales anteriores. Pero lo cierto también es que siempre las elecciones presidenciales, o en las elecciones presidenciales, el ganador obtuvo entre 48 y 52% de los votos, exceptuando a Cristina Fernández en el año 2007, ¿sí?, que alcanzó un porcentaje de 46%. Lo que no hay que perder de vista, me parece, es que a una década de la crisis del 2001 todavía perduran sus consecuencias en el sistema político argentino. Aquel año colapsó el sistema de partidos que había organizado la democracia en el 83. De tal manera, el peronismo volvió a ser la fuerza dominante en un sistema partidario francamente desequilibrado. Desde entonces, la fragmentación de la oferta política, alimentada por la proliferación de nuevos partidos, la mayoría, y esto lo hemos visto claramente en las últimas elecciones, la mayoría son partidos personales sostenidos básicamente por el voto de un electorado independiente. Esto, sumado a la difícil reconstrucción del radicalismo como uno de los partidos, digamos, dominantes por décadas en la República Argentina, conspiraron sin lugar a duda contra la capacidad de la oposición para ofrecer al electorado propuestas que despertaran credibilidad, que despertaran entusiasmo, que despertaran esperanza para ser consideradas alternativas de poder. Para los que de alguna manera están familiarizados, digamos, con lo que sucedió, digamos, en la última elección, muy a grosso modo, desde el ala progresista, por ejemplo, el acuerdo cívico entre el radicalismo, la coalición cívica y el socialismo se desgranó en 3 candidaturas y no lograron, esos acuerdos preelectorales no lograron plasmarse, ¿sí?, para competir juntos en esta elección contra el oficialismo. Tampoco el centro-derecha ofreció una alternativa sólida, y una alianza entre el centro-derecha, el mayor de la ciudad de Buenos Aires, Macri, y un diputado, digamos, provincial, representante del peronismo disidente de Narváez, ¿sí?, también sucumbió. ¿Y qué decir del radicalismo? Segunda fuerza histórica nacional, luego de casi su extinción en la última elección legislativa, no logró ser sustituida por ninguna otra fuerza. Wiener, digamos, el segundo, digamos, dirigente electo, la segunda fuerza electa en esta elección, tiene, digamos, como objetivo estratégico de mediano y largo plazo sustituir de alguna manera la posición que el radicalismo tuvo en su momento como fuerza nacional para competir con el peronismo. De modo que la pasada elección lo que puso nuevamente en evidencia es que en la Argentina hoy la política partidaria transmutó en política electoral.
con partidos convertidos en maquinarias unificadas alrededor de un candidato, las estrategias, estas estrategias especialmente, se definieron básicamente a partir de acuerdos para elegir candidatos y listas parlamentarias. Hubo solo dos candidatos, Wiener y Rodríguez Sá, que pudieron poner a consideración del electorado, ¿sí?, plataformas consistentes y sobre todo mostrar gestión de gobierno. Y no es casual que hayan sido los candidatos que sobrevivieron, ¿sí?, a esta hecatombe, digamos, que arrasó con las fuerzas menores que se presentaron. Dos ejemplos de este divorcio entre las ofertas de la oposición y la propuesta, digamos, y el posicionamiento del gobierno nacional. Duhalde, ¿sí?, de alguna manera el que encarnaba y lideraba la propuesta del peronismo disidente, hizo su campaña basada fundamentalmente en su perfil de piloto de tormentas. Era lo que la sociedad de alguna manera necesitaba, sin calcular que son muchos los argentinos que no solo no perciben tormentas en cierne, sino que ven además una mejoría relativa y ven al gobierno como el único capaz de sostener gobernabilidad y frenar cualquier posibilidad de desequilibrio en la República Argentina. Mientras el gobierno presentó un futuro blindado ante la crisis internacional como eje central de su estrategia de campaña, como uno de los ejes importantes de campaña, la oposición no supo explicar cómo evitar los problemas que se avisoran o aquellos que el gobierno tiene como asignaturas pendientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo que Cristina Kirchner ganara? ¿Qué explica el rotundo triunfo del Frente para la Victoria? Algunos dicen que fue básicamente la buena performance de la economía. Otros que fue básicamente, o que el triunfo puede explicarse básicamente por la inexistencia de una oposición con capacidad cierta de competir o de ser confiable como alternativa de gobierno. En realidad, lo interesante es el cambio que se produjo en el humor de la mayoría de los argentinos en no más de un año a esta parte. Una presidenta que, habiendo sufrido una derrota importante de su partido en las elecciones de medio término del 2009, y que solo contaba, ¿sí?, en el primer trimestre del 2010 con niveles de aprobación que no superaban el 30%, sumado además a una mayoría, ¿sí?, y de alguna manera una idea generalizada de que el ciclo kirchnerista había llegado a su fin, ¿cómo fue que lograra el 53% de los votos y que dejara de alguna manera relegado absolutamente a las alternativas opositoras en las elecciones del pasado domingo? Es más, se pensaba, hace no más de un año atrás, que la derrota frente al campo y la derrota electoral del peronismo en las legislativas de medio término del 2009, habían hecho que el ciclo peronista de izquierda, iniciado por Néstor Kirchner, hubiera llegado a su fin, se hubiera agotado. Sin embargo, desde el 2010 y a partir de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina pudo lograr lo que ni siquiera Néstor Kirchner había logrado: hacer pie en la clase media, fenómeno que explica, a mi modo de ver, parte importante del triunfo de Cristina Fernández el 23 de octubre pasado. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué votó la gente? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla, y tampoco es lineal, y no lo es porque el voto por el oficialismo tuvo orígenes distintos y tuvo razones múltiples. Hubo voto proactivo, o sea, de apoyo, digamos, claro a la gestión, pero también hubo un voto por default, hubo un voto porque era la única opción y no había alternativas para canalizar el voto en una cultura política donde el voto
digamos, el voto es obligatorio en la República Argentina, pero además hay una cultura, digamos, muy importante, digamos, en relación a la obligatoriedad del voto. Hay un voto de identificación ideológica, sin lugar a duda. Hay también un voto más pragmático, ¿sí?, de apoyo y satisfacción por los logros obtenidos por el gobierno, y también un voto, como dije recién, por falta de alternativa. Es evidente que existe un sector de los votantes por el oficialismo en los que hay una fuerte identificación con alguno de los temas, sí, del discurso oficial, referidos, por ejemplo, al papel del Estado en la economía, la reestatización de los fondos de pensión o de empresas como Aerolíneas Argentinas. También sobre la política de medios de comunicación, la política de derechos humanos, o incluso sectores afines y fuertemente satisfechos con la frecuente rispidez con que se maneja la relación con los Estados Unidos, o su contraparte, la satisfacción con la amigable, sí, y estrecha relación con el gobierno de Chávez en Venezuela. La política social encarada por la gestión de Kirchner, con especial referencia al aumento de los mínimos jubilatorios, el ingreso a la jubilación del ama de casa, la asignación universal y el conjunto de planes asociados por el gobierno, también concitan un alto nivel de aprobación. Y por último, el consumo, las políticas de estímulo al consumo, especialmente durante los últimos 2 años de la gestión de Cristina Fernández, han tenido, sin lugar a duda, y forman parte de este entramado de razones que explica ese 53%, digamos, del electorado apoyando la reelección de Cristina Fernández. También es cierto, y esto es importante rescatarlo, que el estado de viudez, todos están al tanto, digamos, de lo sucedido con la presidenta que, digamos, perdió a su marido hace exactamente 1 año. Este estado de viudez también hizo lo suyo, me parece a mí, en esta mejora de la imagen del gobierno de Cristina Fernández. Y lo hizo en 2 sentidos. Por un lado, existió sin lugar a duda un sentimiento generalizado de consideración, de respeto, ¿sí?, por el dolor de una viuda, y en consecuencia una mirada más benévola y una mirada más comprensiva, incluso de aquellos sectores que se mostraban refractarios hacia la gestión de Cristina Fernández. Pero también es cierto que la presidenta hizo un giro importante en su estilo y en los contenidos discursivos a partir de ese entonces. Morigeró claramente su estilo doctoral y confrontativo, y sobre todo su estilo polarizante, y convirtió de manera, no sé si estratégica o realmente porque eso surgió espontáneamente, convirtió en su dolor, así, por la pérdida, en un puente que la acercó más a la gente. Pero me parece que hubo algo más, digamos, detrás de todo este proceso. Ella sorprendió básicamente por su fortaleza. Y este es un tema no menor en un momento donde Argentina carece de liderazgos alternativos. Si había dudas acerca de quién se haría cargo de la conducción del país, recuerden que durante gran parte de la gestión de Cristina Fernández se hablaba del doble comando y se hablaba fundamentalmente de una gestión sin perfil propio por la fuerte presencia de Néstor Kirchner, ¿sí?, como un actor principal, digamos, en el escenario político. Sin lugar a duda, Néstor Kirchner marcaba la agenda de gobierno. Entonces, cuando muere Néstor Kirchner, el asombro, ¿sí?, y la pena comienza a dar lugar a dudas fuertes acerca de la capacidad de sostener gobernabilidad por parte de la presidenta. La idea era que el doble comando se había quedado sin su volante principal, que era Néstor Kirchner. Y en este marco, Cristina Fernández se ingenió muy inteligentemente, a mi modo de ver, de dar señales clarísimas de que ella sería claramente quien iba a conducir el proceso de I+. Y esto reforzó su imagen de liderazgo y creó un parteaguas nítido entre
su gobierno y el de Néstor Kirchner. Al mismo tiempo que redobló la apuesta, ¿sí?, en muchas de las cuestiones que Néstor Kirchner ya había esbozado, creando la sensación, y este es un tema, me parece también importante para entender este pasaje, ¿no?, tan rápido de desaprobación a aprobación, de rechazo de los sectores medios a un apoyo importante de un sector, digamos, de la clase media a la gestión de Cristina Fernández, creó la sensación de que un nuevo gobierno se iniciaba a partir de entonces. Era como que el gobierno de Cristina Kirchner no había comenzado en el 2007, sino en el 2010, hace un año. Y a partir de entonces recrea un discurso acerca de la épica de una Argentina inconclusa, rescata a la juventud del anonimato, les da a los jóvenes lo que ningún otro partido nacional les había otorgado: la idea de liderar el cambio que el país necesita, y le asigna a este gobierno, o sea, el gobierno de Cristina, ¿cómo voy de tiempo? Porque yo ¿sí? Le asigna a este gobierno el rol de ser el puente con el futuro. En esa demostración de ejercicio de poder, en esa sensación de estar frente a una conducción fuerte y a un liderazgo sin competencia visible, en un contexto internacional de alta volatilidad, y este no es un dato menor, descansa, a mi modo de ver, parte del cambio de humor que expresó una parte importante de la clase media hacia el gobierno de Cristina Fernández. Volvamos un poco sobre la economía y básicamente sobre la percepción, digamos, acerca de la economía, porque, digamos, Daniel va a profundizar sobre este tema. Hay un punto que sí me parece importante para entender el caudal de apoyo obtenido por Cristina Fernández, y tiene que ver con los cambios que se produjeron en el mercado laboral en los últimos, digamos, del 2003 para acá, pero especialmente durante la gestión de Cristina Fernández. Según fuentes privadas, no según fuentes oficiales, según fuentes privadas, se crearon desde el 2003 cerca de 3 millones de puestos de trabajo. ¿Y ello qué permitió? Permitió, por un lado, disminuir el desempleo del 20% al 7.3% en la actualidad, mientras que la informalidad laboral se redujo de 40% a un 30%. Ello impactó además sobre otro aspecto que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, con la estabilidad laboral y especialmente con el acceso al crédito. Necesito de un trabajo formal para poder acceder al crédito, entre otros beneficios sociales, por supuesto. ¿Esto qué significó? Significó que 10 millones de personas pasaran a ser parte de la clase baja, de la clase media baja, perdón. Al mismo tiempo, una amnistía previsional permitió que cerca de 2.500.000 personas que estaban por fuera del sistema previsional, del sistema jubilatorio, pasaran a ser parte, digamos, del sistema, mientras que la asignación universal por hijo aumentó la capacidad de compra de los sectores informales de la economía en un 38%. Por otro lado, en un contexto inflacionario alto, como ustedes saben, los salarios aumentaron también en términos reales, y esta es una de las razones, ¿sí?, que muchos no entienden, pero esta es una de las razones por las cuales, a pesar de las tasas importantes de inflación que registra la República Argentina, hoy este tema no aparece como prioridad o como preocupación principal en la mayoría de la población. Es un problema importante, pero aparece en cualquier encuesta de opinión, cuando se les pregunta por los principales problemas de país, recién en tercer o cuarto lugar, luego de inflación, temor a la pérdida del empleo. La estimación general es que cerca de 17 millones de personas, esto es, cerca del 40% de la población, mejoró su nivel o su calidad de vida en distintas intensidades, por supuesto, durante los 2 mandatos del Frente para la Victoria. También hay que remarcar
que todavía sigue persistiendo en la República Argentina, un 25% de pobreza estructural, algo que ninguna de las dos gestiones Kirchner logró todavía resolver. Y es uno de los desafíos, digamos, y de las tareas pendientes del próximo, o que deberá encarar el próximo gobierno. Ya estamos, no está, pero yo puedo seguir, por eso, ¿cuánto me falta? 5 minutos. No, es con 2 minutos. Voy a tratar. Veamos un poco qué podemos esperar, digamos, de aquí. Está claro que el gobierno luce hoy una posición de dominio absoluto de la escena política, muy por encima de la que disfrutó en el pasado. No existe siquiera una organización de las opciones de izquierda o de derecha que pueda comprometer al gobierno, digamos, y la posición del Frente para la Victoria a corto plazo. Cierto es que buena parte de esa posición se debe en amplia medida al atractivo del liderazgo presidencial y su gravitación electoral. Ella es la mayor fortaleza, ¿sí?, del gobierno, pero también en términos de sustentabilidad del llamado modelo, también es su debilidad. El estado de la economía, el reconocimiento a la eficacia gubernamental en términos de políticas sociales, la percepción de un liderazgo hasta el momento, digamos, que pueda competir, no aparece en escena. La pregunta que muchos se hacen hoy, si este giro hacia el centro que de alguna manera produjo Cristina Fernández, básicamente a nivel de discurso, luego de estar, digamos, este reinicio de su gobierno hace un año, ¿fue solo un recurso de campaña que se va a diluir con el correr de los días, o es más bien un cambio que irá más allá de la coyuntura electoral? Y la verdad que no hay respuesta respecto de este punto. Sin duda, Cristina Fernández tiene desafíos importantes para encarar en su próximo gobierno, ¿no? No solamente deberá atender al tema de la pobreza, como les decía antes, a los niveles de inseguridad pública, que son realmente importantes y que forman parte de la preocupación principal, digamos, de la gente en el país, de alguna manera la inseguridad pública y los niveles de criminalidad y violencia asociados a la criminalidad. Enfocar, sin lugar a duda, su mirada hacia la solvencia fiscal. Y todo esto lleva, por supuesto, a que haya ganadores y perdedores, digamos, en toda posibilidad de corrección del rumbo. Y en este marco, me parece a mí, se ubica el desafío más importante que tiene el gobierno de Cristina Fernández para sostener la legitimidad de su liderazgo, del liderazgo obtenido, y que tiene que ver básicamente con sostener el nivel de apoyo de los sectores medios que logró seducir, digamos, a partir de este giro, digamos, discursivo hacia el centro. Yo diría, para no extenderme, parar aquí y después volver a retomar, digamos, con las preguntas y continuar un poco acerca de qué es esperable, digamos, en el mediano plazo respecto del gobierno de Cristina Fernández. Manolo. Ok, muchas gracias. Voy a hablar también en español. Gracias al Wilson Center y a IDEA por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la Argentina. I think... ¿Qué necesitan? Poner la presentación. Verónica te puede dañar. Esto es... Aquí. Muy bien. Yes. And aquí. No. No. Ya. Vale.
Bueno, tenemos muy poco tiempo, entonces voy a ser muy sintético. En esta presentación hay bastante información que no voy a mostrarles. Eventualmente estará disponible para quien quiera acceder a ella después. Argentina es un país difícil de encasillar. No funcionan muy bien los esquemas conceptuales más habituales en el mundo. Entonces, por eso es difícil entender a la Argentina, no solamente desde afuera, que siempre los argentinos decimos, casi con orgullo, nadie nos entiende, sino también desde adentro. Nosotros tampoco. Por ejemplo, Argentina fue un país que, bueno, tuvo un proceso de crecimiento muy grande en el mundo, una especie de estrella del mundo a principios del siglo XX, y se instaló en todo el mundo, e incluso en la imagen de los argentinos sobre sí mismos, la idea de una sociedad de clase media, relativamente europea y que crecía. Ahora, un día esto terminó y Argentina empezó a declinar, pero me parece que se tardó mucho tiempo en tomar nota de que Argentina declinaba. Es más, muchos argentinos todavía hoy no se dan cuenta que su país va para abajo. Pero la tendencia de largo plazo es declinante. La política no se entiende en términos estándar de izquierda-derecha, liberal-conservative. No se entiende así. Nunca. Durante un siglo, un eje muy central en la política argentina fue el Partido Radical, Unión Cívica Radical. Ese partido es muy difícil decir si es un partido de izquierda o un partido de derecha. Según el punto de referencia, se parece al Partido Demócrata de Estados Unidos o se parece a un partido de centro europeo, pero todo depende de lo que tiene enfrente. Si tiene enfrente a algo muy de derecha, es un partido un poquito más de izquierda, pero a veces tiene enfrente algo más de izquierda, entonces no es más de derecha. Y así ha ocurrido con las políticas que los gobiernos radicales implementaron. Y hace medio siglo apareció el peronismo y desde entonces fue absolutamente dominante. Y el peronismo es aún más difícil de encasillar. El peronismo ha sido una mezcla de partido del Labour Party, partido representante de los obreros, de los blue collar, etcétera. Es así, fue ese uno de sus orígenes. Pero también es un partido con muchos ingredientes de un conservadorismo popular, más claramente mucho más de derecha, e inclusive más nacionalista. Y por otra parte, además, ha tenido siempre ingredientes del fascismo italiano. Todo eso ha sido el peronismo. Entonces, esto le permite al peronismo generar distintos tipos de oferta política en la Argentina según las circunstancias. Desde las más llamadas ahora neoliberales, de los años 90, hasta las que se pretenden ser más de izquierda, como la actual. Y en general los analistas están siempre trabajando con estos esquemas y por eso me parece que nunca se entiende demasiado lo que pasa. Por ejemplo, ahora se piensa que este gobierno argentino del kirchnerismo es un poquito más de izquierda, y en muchos sentidos por supuesto lo es, pero también es cierto que la extrema izquierda está en contra de él. Hay un partido trotskista que, bueno, sacó 2% de votos. No es mucho, pero es sorprendente porque siempre tenía el 2%. No el 2%, ni el 1%. Y hay otras izquierdas. El candidato que salió en segundo lugar en esta elección presidencial, Hermes Wiener, pertenece al Partido Socialista de la provincia de Santa Fe y él se llama a sí mismo progresista. Pero es muy interesante observar que el 23 de octubre se votó a presidente y también a diputados y a otras posiciones. Entonces los votantes tenían que votar varias cosas al mismo tiempo. Y muchos votantes votaron a Wiener presidente y a candidatos de los partidos que supuestamente son de derecha a diputado. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Pinedo era el candidato a diputado del partido gobernante de la ciudad, que es el partido de Mauricio Macri. Ni siquiera digo el nombre porque nadie sabe lo que es, pero es un partido que pasa por ser de derecha. Y la gente dice, no, yo quiero a este de diputado, pero al otro de presidente. O sea que para el votante, izquierda-derecha no significa absolutamente nada. Y me parece que, por lo tanto, hay que romper estos esquemas. Bueno, no hay tiempo, así que voy a ser muy conciso y voy a pasar a un esquema analítico que me parece que ayuda a entender un poquito mejor qué está pasando en la Argentina de hoy
de una manera más clara, más sencilla. Entonces, vea esto. ¿Cómo tengo que hacer? Oh. Para el otro lado. Pero que estoy mando para todos los lados. No. Hay que apuntar para la computadora, me parece. Ah, esto es. A ver, sí. ¿Cómo? ¿La flecha? ¿Cómo? ¿Querés que lo ¿Puedo ir voy allí? pasando? ¿Puedo ir allí? No, porque tengo que elegir unas muy pocas. Pase por aquí. ¿Sí? Permiso. Ya. Ya, acá hace más fácil. Gracias. Entonces, quiero ir directamente a un esquema, si me queda algún minuto luego. Acá hay algunos gráficos estadísticos basados en estudios de opinión pública que muestran algunas cosas que Graciela acaba de decir, pero yo quiero venir a este esquema que es un enfoque de la segmentación de la sociedad argentina, la estructura social argentina, representada en forma muy simple en tres grandes segmentos. Y me parece que acá tenemos dos puntos para empezar un análisis. El primero es entender la Argentina como sociedad, y el segundo es el voto en esta elección. Entonces, el segmento alto, personas de alta productividad, personas que, digamos así, son parte de esto que hoy se llama la sociedad del conocimiento, tienen conocimientos, tienen skills, entienden cómo funciona una economía de producción, aproximadamente 30% de la población, es una Argentina. Debo decir, exagerando un poco, que casi todo lo que se produce en la Argentina lo produce ese 30%. Lo consume el 100%, pero lo produce el 30%. El segmento del medio es un segmento de personas de clase media, de baja productividad de trabajo, que están más bien buscando protección. Alguien tiene que proteger su estándar de vida, su nivel de vida. No lo pueden sostener solamente con lo que producen. Ya sea el gobierno, ya sean los sindicatos, se espera que los protejan. Y el segmento de abajo, de muy baja productividad, de personas muy pobres, personas marginales en gran medida, solo espera asistencia y que haya algunos trabajos. Son personas que si no hay trabajo no pueden sobrevivir. Entonces, si ustedes quieren mirar hacia el pasado, yo no lo muestro ahora, porque sería larguísimo, uno podría decir, la Argentina as usual, la Argentina que está en las imágenes vigentes, es la Argentina del medio. Gente de clase media, de un nivel de vida relativamente modesto, pero bastante bueno, que tiene un estándar de vida, un estilo de vida de clase media, y que se considera a sí misma clase media, con aspiraciones de clase media. Esto fue la Argentina. El segmento alto, este 30% de arriba, es un producto de los últimos años, es un producto de este mundo que se transforma en un mundo del conocimiento, donde el capital conocimiento pasa a diferenciar a las personas que lo tienen de las personas que no lo tienen. Es un subproducto de las últimas décadas. Entonces, esta gran sociedad de clase media, bastante integrada, pasó en los últimos 20 años o 25 años a ser una sociedad menos integrada, muy dividida. Porque las demandas de protección de los del medio las pagan los de arriba. Los de arriba pagan impuestos, los del medio piden subsidios. Y el segmento de abajo es el achievement argentino, haber conseguido generar un 30% de personas pobres en una sociedad que no los tenía. Ningún país de América Latina, excepto Haití, logró este extraordinario resultado. Entonces, esto yo digo, Argentina era un país que ganaba el Oscar al mejor film del año, muchos años seguidos, durante mucho tiempo, y ahora gana ese premio que en este país inventaron, que es el premio al peor film del año, que se da todos los años, ¿no? Nada más extraordinario que haber logrado esto. Este segmento de abajo es un gran problema que tiene la Argentina. Bueno, entonces esto es muy sencillo, muy exagerado, muy simplificado, pero me parece que es básicamente así. Entonces, si uno se pregunta ahora cómo funciona la política en medio de esto, bueno, hay que decir algo, que Graciela mencionó. Dentro de este segmento de abajo hay una franja, digamos así, un tercio de ellos, que hoy en día está saliendo para adelante.
porque la economía crece al 8% anual durante 6, 7, 8 años, esto genera oportunidades. Entonces hay una pequeña tendencia a la movilidad social ascendente en una parte del segmento de abajo. Pero del segmento medio al alto no se pasa. No se pasa. Esta sociedad argentina de clase media integrada, que era una sociedad de alta movilidad social ascendente, no lo es más, salvo una pequeña franja. Entonces, esta Argentina, voy a decirlo en estos términos, ha conseguido ser un país mucho menos europeo de lo que era y mucho más latinoamericano, porque tiene una franja de personas pobres muy grande, un 30%, que no lo tenía, que es muy propio de la mayoría de los países latinoamericanos. Son sociedades duales, ahora esto es trial, y además porque tiene esta emergente clase media que viene de la pobreza, nueva, que es un fenómeno muy notorio en Perú, en Brasil, es una nueva clase media que emerge desde la pobreza, con valores de clase media, con aspiraciones, pero en condiciones de poca formalidad, bastante poca legalidad, poca formalidad. Son personas acostumbradas a haber vivido una generación o dos en lugares que no tienen título de propiedad, que no pagan impuestos, que no consideran que hay que pagar impuestos en este mundo, mientras que las viejas clases medias no tienen esos valores. Entonces esto está generando un fenómeno también muy latinoamericano, una nueva clase media. Y en cuanto a la vieja clase media argentina, esta del medio, lo que quiero agregar, para completar este esquema, es que hay que tener presente que estamos hablando de una clase media que está ya en la cuarta o quinta generación. Esta no es nueva, esta es bastante vieja. La primera generación fueron españoles o italianos que emigraron, o judíos o sirio-libaneses, que emigraron a la Argentina hace 100 años o más. La segunda generación fueron los hijos de ellos, casi todos con mucha movilidad social ascendente. Y la tercera. Después vino una generación de jóvenes profesionales, nietos, muchos de los cuales fueron muy de izquierda y se hicieron montoneros y todas esas cosas. Y ahora estamos en la quinta generación. Esta quinta generación no estuvo preparada para este mundo tan competitivo y tan dinámico. Y se sintió, y bueno, y quedó. Mantuvo las aspiraciones, pero no mantuvo los estándares necesarios para ir adaptándose. Entonces, esta franja del medio es gente que todavía tiene un primo en España o en Italia y que dicen, pero mi primo hoy vive mucho mejor que yo. Y mi papá vivía mejor que su primo de España, el padre del otro. ¿Y qué ha pasado acá? Y ha pasado que el español es parte de Europa, entonces va acompañando los cambios y el argentino no. Entonces, esta clase media argentina es problemática. Muy bien, si vemos ahora el voto, voy a pasar esto muy rápido, bueno, hay muchas cosas acá. Acá tienen ustedes en la columna voto, más o menos cómo se reparte el voto. Bueno, la cuestión es así. El segmento bajo es peronista, siempre peronista. Cuando no existía, lo que había de más abajo era peronista. Ya fuera peronista conservador o peronista del Labour, pero era peronista. Y ahora el de abajo es peronista. Casi no hay voto que no sea peronista allí. Este es un tema interesantísimo para discutir por qué es así, pero bueno, no hay tiempo ahora. No hay capacidad de entrar a ese segmento por parte de otras fuerzas políticas. No hay forma de comunicar con esta gente, salvo desde el peronismo. Bueno, entonces del 30% de ahí abajo, casi se puede decir el 25%, una gran mayoría ha votado a Cristina Fernández. El segmento del medio le dio a Cristina hoy más o menos la mitad de sus votos. La mitad del segmento. Y la otra mitad distribuyó el voto de distintas maneras. No tiene mucha representación política, la representación es difusa, pero tiene muchos sindicatos que los protegen. En realidad la representación son más bien los sindicatos. Sindicatos de maestros, sindicatos de empleados públicos, sindicatos de privados. Y el segmento alto casi no votó a Cristina, un poquito algunos sí, pero muy poco. Y lo interesante del segmento alto es que no tiene ninguna representación política, absolutamente ninguna, no tiene más ningún partido. Cuando se acerca una elección, las personas del segmento alto
empiezan a decir una semana antes o 2 semanas antes, ¿a quién voy a votar? Porque no sé, partido no tienen, representantes en el Congreso no tienen, sentimiento de ser representado no tienen, y sindicatos, por supuesto, no tienen. Entonces no tienen nada más que su representación personal. Entonces acá está el 55% de Cristina, mucho abajo, un poco en el medio, mucho arriba. Y acá se entienden las dificultades de este gobierno, porque este gobierno tiene que trabajar para que los de abajo sigan más o menos tranquilos, siempre insatisfechos, pero tranquilos. Pero necesita el voto del medio. Sin ese voto no puede ganar. No se gana la Argentina con el voto pobre. Es imposible. Y para este segmento medio es necesario producir subsidios, protecciones. No se puede dejarlo, por así decir, librarlo al mercado, porque no puede competir en un mercado sin protección del Estado. Y el segmento de arriba, el gobierno necesita que esté bien porque paga impuestos. Cuando no está bien, no paga impuestos y hay problemas fiscales. Pero no es un segmento que el gobierno busca activamente para lograr votos, porque sabe que no los va a tener. ¿Cómo fue la política de los gobiernos anteriores? Esto es bastante interesante, porque ustedes piensan en Menem en los años 90, y Menem fue una coalición de los de abajo y los de arriba. Esto logró Menem. La clase media no estaba contenta, estaba muy enojada, y terminó muy, muy enojada. Y cuando los de arriba perdieron Menem perdió el encanto para los de arriba, Menem quedó muy sin votos. El gobierno que siguió a Menem, que fue el gobierno del Partido Radical, el llamado la Alianza de la Rúa, fue una alianza, una coalición de los de arriba y los del medio, con los de abajo fuera. Bueno, los de abajo muy mal, porque fueron años de recesión y de muchos problemas económicos. Finalmente ese gobierno no pudo sobrevivir. Y luego Kirchner buscó esta coalición, los del medio y los de abajo, que es la coalición que sigue hoy vigente. Con muchos ingredientes del peronismo, porque el peronismo es el partido de los de abajo. Y la organización política del peronismo es una organización política con bases territorial, comunica en la vida diaria, persona a persona, boca a boca, no necesita demasiado de la televisión. Y esa organización del peronismo territorial, esa es muy autónoma, Son muchos caudillos locales, casi political bosses locales, que manejan el capital político micro que tienen, y el agregado de todo eso genera el fenómeno del peronismo. Pero no es que están todos incondicionalmente alineados con un jefe de alto nivel. Entonces esto es una negociación permanente. Esa negociación permanente con jefes políticos locales, con gobernadores, con intendentes, mayors, esa negociación es el mayor trabajo que tiene el gobierno, que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner y que va a tener el gobierno de Cristina. Permanentemente buscar el equilibrio. Y ese es un límite fuerte a lo que se puede hacer desde las políticas públicas, porque las demandas y los intereses son siempre muy restrictivos. Y el segmento de arriba vive quejándose, pero gana dinero. ¿Por qué? Porque la economía crece al 8%. Entonces, claro, quiere pagar menos impuestos, como en todas partes. No es como aquí, que uno ve en este país, en Estados Unidos, que la gente quiere pagar menos impuestos, y entonces los republicanos toman esa causa. Allá no hace falta un partido republicano. Todos quieren pagar menos impuestos, con idea de izquierda o con idea de derecha, no tiene nada que ver. Entonces no necesitan un partido, y no lo tienen. Y trabajan, y producen. Y para terminar, voy a decir una conclusión un poco dura, pero hay que tener en cuenta otro elemento en la Argentina. La historia de la Argentina moderna es la historia del suelo, del campo. Cuando la Argentina era un país muy vasto, con muy poca población, tiempos del siglo XIX, y se pensaba que ese suelo lleno de pasto duro no era muy bueno para producir, se pensaba eso, los científicos del mundo pensaban eso, pues era un país, era el fin del mundo, irrelevante, que no pasaba nunca nada. Cuando se descubrió, casi por milagro,
que ese suelo era muy bueno para producir trigo y para producir alimento para las vacas, y que esto cambió el mundo, cambió la Argentina y cambió el mundo. Argentina fue el granero, en 20 años pasó a ser una potencia económica en producción de alimentos, fin del siglo XIX, y ahí cambió la Argentina, y la Argentina fue para arriba. Y cuando los gobiernos empezaron a tener una demanda de población urbana que necesita ingresos y oportunidades, y que la actividad agropecuaria no lo produce, la Argentina empezó a declinar. Ahora, hay ups and downs, altos y bajos. Esos altos y bajos están altamente correlacionados, lamento no tener aquí la información para mostrarles, con los precios de los commodities que la Argentina exporta en el mundo. Cuando por alguna razón bajaba el precio del trigo o ahora el de la soja, hay crisis en Argentina, crisis económica y crisis política. Caen los gobiernos. Primera Guerra Mundial, bueno, eso fue un poco más atenuado. La Gran Depresión, crisis de 1930, cayó el gobierno argentino, vinieron los militares. Y así sucesivamente. Problemas de precios, cae el gobierno de Alfonsín. Todos le echamos la culpa a las malas políticas de Alfonsín, pero esta es la verdad. Sube Menem, precios para arriba. 10 años fantásticos. Bajan los precios, termina muy mal el gobierno de la Rúa, y sube Kirchner, precios para arriba, y siguen para arriba. Entonces, este es un factor importante en la Argentina, porque si el Estado tiene ingresos, todos están mejor, y el upper segment, los de arriba, ganan dinero, trabajan y ganan dinero. En gran medida gracias a un factor externo, precios de los commodities. Y ahora la gran duda que tenemos es la duda política, esta que así las puse y que yo comparto, y muchas incertidumbres, pero hay otra duda. Si la soja cae en Chicago, pero la culpa es de los chinos, no de Chicago, Argentina va a tener problemas. Si la soja no baja de precio, yo creo que vamos a seguir bastante bien. Gracias. Thank you, Marlene. I note among the books that you have written is Bipolar Argentina, the comings and goings of public opinion. I think that would be a good description for many of the things that you talked about. Daniel. So my idea in this presentation, I'll try to be very brief, is to talk a little bit about what to expect in terms of economic policy, and especially about the perceptions and the relationship between the new Cristina Fernández de Kirchner government and foreign investors. We've already talked about a little bit about how to interpret the electoral results and more or less how to explain them. I would say that Argentina presents a bit of a paradox in terms of the perceptions of foreign investors and the actual economic outlook. In many ways, the past 8 years, Argentina has been a success story. I mean, growth rates have been very high. In 7 of the past 8 years, growth has been above 6%. The macroeconomic fundamentals, while not perfect, have been relatively solid. Trade balance, fiscal surplus. Inflation is high, but has been relatively stable. The debt levels have been fairly manageable, and the country has presented a lot of opportunities. Obviously, a lot of this produced by a very favorable global environment. That being said, it's been clear that investors, foreign investors, and to a certain extent local investors, are not particularly happy with the way Argentina has been. Foreign direct investment has been very low in Argentina. In 2010, it's been below the levels of Brazil, Mexico, Chile, Peru, and Colombia, and that's been the case of the past 8 years, which is strange. Given the size of the Argentine economy and the prospects and actually the performance of the Argentine economy. From a financial perspective, the same is true. Since 2007, Argentine debt has traded at similar levels as Venezuela, which certainly most people perceive as being a much more riskier place. Now, the question I have is, why has this been the case? I mean, to a certain extent, it's been an inheritance. When Néstor Kirchner came into office, it was he inherited a huge debt in default,
the impact of the devaluation and the pacification, the need to reform and to restructure the contracts of most public utilities across the board, and a very delicate political and social situation that forced the government to actually maximize economic growth and have a very tough stance against the private sector. This explains why the government was very tough with bondholders, but also with most of the private sector, because that was a social demand and that was a way in which the government had to consolidate its power in a very difficult situation. Why it has been reluctant for the past 8 years to allow public utilities prices to increase. Of course, there's also the issue that the government is manipulating inflation statistics, overall statistics. There's less and less transparency, that the government has been unwilling to address certain distortions that have emerged, especially high inflation, but not only high inflation, and that the responses of the government, especially in the past few years, have been increasingly aggressive, increasingly interventionist, and that economic policy has become increasingly arbitrary and unpredictable. And that is, I think, the reason why investors in general and foreign investors are relatively unhappy with Argentina. So the question is now, for the next 4 years, is will this change? 4 years ago, we had the same questions. People were wondering, well, now that Cristina Kirchner has been elected, will she actually be more moderate? Will she start making all the necessary adjustments or not? 4 years ago, I would say most people were very optimistic about it and were proven wrong. Expectations now, in contrast to 4 years ago, are fairly low, both locally and outside of Argentina. I think most people, including myself, expect economic policy to remain unchanged. Certainly not a radicalization, but a continuity with the government becoming reluctant to make adjustments. Now, the question, obviously, that people have is, why is this the case? And my sense is that it's because it's been politically successful for the government to have the policies that they've had. And with such a remarkable electoral victory and being in a very strong political position, my sense is that the way the government is interpreting this is as a validation of these actual policies. And certainly the government will be very reluctant to make any adjustments in the face of, not only because it's powerful and feels that their policies have been successful, and certainly politically they've been successful, and in many ways economically they've been successful, also in the face of a more uncertain global economic outlook, the government will also become very wary of making any adjustment. And certainly the fact that when you see countries in Europe and even in the US applying more traditional macroeconomic policies and facing the problems that they're facing, that also reduces the willingness of the government to make any changes. So what the most likely scenario is that the government will continue to focus on maximizing short-term growth. I think, as Manuel explained very well, it also has a political need to do that, and will try to avoid paying any political costs, especially on the segments where it has its political support. That obviously raises the question as to whether, certainly from an investor perspective, as to how the government is going to deal with some of the challenges that it's facing, which in my view are important and certainly are a threat to Argentina's economic performance and recovery. The main challenges in our view are inflation, which is very high. As Cynthia said, it's the second highest in the world. It's been stable, but it's still very high, hovering maybe around 23 to 25%. With the risk that poses not only to economic growth, the challenges that it poses for wages, the impact that has on the costs of companies, but it's also generating a lot of problems, especially on the external front, as the economy loses competitiveness. The same is true of the twin pillars, of so-called twin pillars of the economic model, which somehow have maintained economic stability in Argentina for the past 8 years. The fiscal accounts, while they remain, depending on how you measure them, in equilibrium more or less, there has been a persistent decline in fiscal solvency, and the government has been increasingly creative and sometimes aggressive in finding ways to actually maintain fiscal solvency. First, nationalizing the pension system 3 years ago, using central bank reserves, and then using a lot of those resources. But the government is running out of pockets of liquidity, so to speak, through which they can actually maintain the level of fiscal spending, and especially on the subsidies front. Subsidies have ballooned in the past 4 years. They're expected to exceed 4% of GDP this year, mostly focused on the energy sector, but not only, also on the transportation sector. And there's growing questions as to how the government can sustain that without either paying the political cost or looking for other creative ways of sustaining it. Another main challenge is on the external front. Part of the success of Argentina in the past 8 years has been
a not only growing exports, but a sizable trade surplus. Now that trade surplus is disappearing. It may fall from around 8 billion this year to maybe 5 billion next year, and may disappear 2 years from now, depending on what happens with global prices or with commodity prices, especially soybean, but certainly the outlook is not optimistic. The reason why this is happening is because the economy is growing at very fast levels, so there is demand and growing imports, and also because the economy is losing competitiveness as a result of high inflation. This, together with overall uncertainty as to the appropriateness of the policy, has resulted in rising capital flight, which is one of the main stories in Argentina, and I would say one of the main challenges for the government. And by capital flight is not only speculative investors taking their money out or foreign investors not putting their money out. It's actually local economic agents buying dollars and getting their money out of the system. And that is putting a lot of pressures on the currency, and that is, I think, generating for the first time in 8 years a perception that some of the problems that Argentina has had historically, fiscal problems and external problems, could reemerge, especially if global conditions worsen. And I would say a final problem is which relates to all of those, is lack of investment in the energy sector. It's something that people are not paying attention that much anymore. But essentially, Argentina has been an economy that's been growing at very fast levels with no investment in the energy sector due to negative policies. The risk of energy shortages in Argentina has been very high for at least the past 4 years, and the government has been able to avoid it essentially by throwing a lot of money at the problem. But as I said before, this is becoming increasingly costly and is generating problems both in terms of rising imports and declining fiscal solvency. So obviously the question is, how is the government going to deal with it? If in fact, as most of us expect, the government does not do anything to address these problems, it is clear that these problems are going to get worse. And even more, an increasing interventionist stand, which is the way the government has responded historically, this government has responded historically to economic problems, will probably worsen or further erode confidence in the economy and may actually make some of these problems worse. Of course, no one is expecting a huge crisis, economic crisis in Argentina, of course with the caveat that it all depends, as Manuel said, on what happens in the global economy, and certainly things are not looking particularly good there. But it's clear that the model and the recovery is under threat, and that even if most voters locally do not see this, I think it's clear that there are growing distortions and growing problems that are increasingly adding risks to the economic performance of Argentina. Now, the problem here is to know exactly when or how sustainable the policies are. Part of the problem is that I think most pundits, including myself, have been thinking that the model is unsustainable for the past 80 years and have been somehow proven wrong. Somehow. But it's true that, the global economy has helped and that the government has been very creative in thinking outside the box in order to make this sustainable. But it's clear, in my view, that the government's room to maneuver is diminishing very rapidly, and that the next 2 years, again, depending on what happens on the world economy, but even if global conditions remain supportive, is going to become increasingly challenging. Now, that being said, the other paradox, I think, in Argentina is that even though the distortions are substantial, the adjustments that are needed are fairly manageable, and the government has the tools, these are macro and microeconomic tools, to do it, especially if the world helps. The problem is, of course, the government's reluctance to actually do it. So even though most people, including myself, think that things are not going to change, the president has been given some signals before the election that she may be willing to consider making some tweaks to the model to make it more sustainable. And if some of the signals of moderation actually are implemented and put into practice, it may very well be that investors and in general economic agents are surprised positively, and that Argentina will probably continue to be then a relatively successful economic story, and maybe perceptions of Argentina can change. So that's what I had to say. Well, thank you. Thanks to all three panelists for some outstanding presentations. We have a very distinguished audience, and we'd like to invite your comments and questions. Please wait for the microphone and let us know who you are when you speak.
and if there isn't an opening question, I'll ask one. There have been any number of cash transfer programs to the poor throughout Latin America. And I was wondering, maybe especially in light of the social stratification that Manuel outlined, whether there is any evidence that that those transfers to the poor go beyond sort of asistencialismo and have succeeded in moving people into a more productive role in the economy. I'd also be curious as to what, if any, trends there are or changes in income inequality as a result of the country's dramatic growth over the last, 6 or 7 years. So that's one question. We'd like to, I think, take a couple. Sure. And back here. Yeah, hold on one sec. There we go. Aaron Malas from McClarty Associates. Me preguntaba si ustedes pueden hablar un poco sobre los cambios que piensan que van a pasar en el gabinete y si eso puede producir algunos de esos cambios en la política económica en particular que pueden ayudar a mejorar algunas de estas características económicas o si puede empeorar la situación. Over there? Sure, right behind you. Go right there. Hi, Susan Schmidt with Manette Jones. I'd like to ask Daniel his opinion on the decree that was issued, I think, about 2 days ago on the ability of energy companies to take out their profits and the hints that it may extend to other industries. Take there and then here, and then we'll go back to the panelists. I have a question. My name is Bjorn Art from the firm Aparicio Arp and Associates here in Washington. I have a question for Daniel and Manuel because I would like to know the relationship between the financial crisis which happened in 2001, which, if I understand it correctly, was essentially a financial crisis, and the development of the commodity prices, to which Daniel did not refer really in his discussion. How do you think in the near future is going to influence the rise or fall of commodity prices in the ability of the government to cope with any possible financial crisis that is going to happen? And the last one right here. Mario del Carril, Georgetown University. I have a question for Graciela, and the question is, isn't it true that the certitude concerning the election of October was that the election of August already told you what was going to happen? And if we think about August, for the election of August, that certitude was not that strong, though there was indications, if you were serious, that she was going to get the majority of the 45 or 40. But the election of August was a surprise to, I believe, everyone, including myself. The other question is for Daniel, which I really liked, the fact that he has admitted he was wrong for 8 years. In fact, this is something... Not on everything. Sorry? Not on everything. Sorry, in this limited aspect of your expertise. I would say that, and I've always been tempted when somebody says what I've heard people say this in 205, and I've always been tempted, why don't you write this prediction down in a little envelope and put the year 2012, and we'll open it and see what happens. Mm-hmm. So we really are quicker to be able to determine it. But I would go to this. This reluctance for investment in Argentina, despite very objective criteria of success, how much that has to do with the international environment against that investment, which Krugman alluded to in last Monday's article after the election, saying, why is it that in the United States, the press, the specialized press, does not remark on the success of what they have been doing? And my point is, has the bad noise that exists abroad, does that affect investment opportunities? And finally, the last one has to do with learning. With? Learning.
is Cristina Fernandez someone who can learn? In other words, we all know she has a window, which has not been mentioned. She does have an important window. In other words, she just won an election and she has 2 years for the next election. And she has problems, which everyone is announcing to her. Does she have the capacity to learn? She was a very able legislator in her time. Anyway, those are the 3 questions that I have for you. Okay, we'll return to our panel. Why don't we start in reverse order and have Daniel, Manuel, Graciela. Sure. Okay. Well, I don't know where to start, but let me answer your question then, and then we'll go to the other ones. I mean, my sense of the decree 2 days ago. I mean, it's not that they can't repatriate profits. It's just that they need to bring all the export profits back, which is what most sectors actually do. And I think it is. I mean, that's the justification, and it probably is fair. I mean, my sense the main driver is to increase the supply of dollars in order to prevent movements on the currency. But I think the past 2 or 3 days they have been growing efforts by the government to toughen the ability of companies and people to actually buy dollars in order to stem capital flight. So I think that's something that may very well continue, but it doesn't necessarily mean that people can't take their money out. It's just that it's becoming a bit harder. And then on the bad noise, I mean, maybe a little bit, but I think that you know, like actually the government. Some people overestimate the importance of the media and of those views. Because at least from a financial perspective, for example, if you looked, I mean, Argentina defaulted. Kirchner did a very aggressive restructuring in 2005. Everyone in the financial markets hated him. And yet, by 2007, Argentina's spreads were lower than Brazil's. And Brazil was, you know, the darling of the media, and Argentina wasn't. So my sense is that people are more intelligent than that. The problem is that then the government started manipulating the statistics, and it was almost like a default. And it's true that, at least in certain sectors, the policies have been relatively unpredictable and aggressive. And so my sense is that it has more to do actually with the actual policies and the difficulty of the government to actually deal with that. And to a certain extent, the fact the government was not really concerned about it because it had bigger fish to fry, so to speak, which was just like making the economy grow and reestablishing political and social cohesion. So my sense is that it has more to do with that rather than the media. And I think if the government were to give more positive signals, that would be reversed very rapidly. What about the possibility of learning? Of what? Learning. Learning. That's a good question. I mean. My sense is that she likes to teach a lot. I'm not sure about learning. And I leave it at that. It would be difficult, I think, to see that. No, está bien. Volvemos, sí. Vamos. Bueno, voy a tomar el tema del learning entonces. Tú también. Todos los seres humanos aprendemos. Ahora, la diferencia es que algunos aprendemos unas cosas y otros otras cosas. Entonces, ¿qué aprendió Cristina? ¿Qué aprende? Yo digo, primero que nada aprendió a obtener votos, porque no los tenía. En el año 2003, Néstor Kirchner llegó a ser presidente, pero tuvo 22% de los votos. En el año 2007, Cristina tuvo el 45%. En el año 2009, Néstor Kirchner perdió una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Él fue el candidato y perdió, frente a un desconocido. O sea, no tenía esto, por lo tanto aprendió. Como yo creo que, es una persona, hay políticos que tienen un horizonte de tiempo de muchos años, piensan en la historia, quieren pasar a la historia. Y otros políticos piensan en el día a día. Ella es de los que piensan día a día. Esta sí, absolutamente estoy convencido. Entonces, tiene votos, ahora cada paso es un paso para conservar los votos. Entonces, cuando uno dice... aprende en el sentido de se va a dar cuenta de cuáles son las políticas correctas para que el país ande bien a mediano plazo. No creo. No esa es su manera de razonar. Sí va a hacer lo que necesita para que tratar de conservar en la mayor medida de los posibles los votos que tiene. Cambios en el gabinete. Bueno,
yo no sé, pero creo que nadie sabe. Hay ministros que dicen, esta mañana leí el diario, no dice nada acerca de si yo voy a ser ministro o no la semana que viene. Los ministros saben por el diario. Quiere decir que nadie sabe, nadie absolutamente. Entonces, me parece que son todas especulaciones un poquito sin relevancia, ¿no? Pensamos que alguno, bueno, es un juego, no sabemos. Bueno, creo que lo de la crisis financiera del 2001 y los precios de los commodities es un tema, no tengo nada que agregar, realmente. Me parece que la crisis financiera fue en gran medida producto de una recesión que fue agravada por baja de los precios de los commodities. Bajan los commodities, los ingresos fiscales bajan. Cuando el Estado tiene menos dinero, hay problemas, porque tiene que gastar menos en algunas cosas o tiene que buscar más impuestos. Y el tema de la distribución del ingreso. ¿Puedo ir de nuevo a un minuto? Just one minute. Porque tengo un gráfico que me parece que es apropiado. Entonces, esto está aquí, debería estar aquí, sí, y me parece que va... perdón. Sorry. Entonces, acá tenemos una curva de distribución del ingreso y una curva de distribución del conocimiento. This is a new concept. Distribución del conocimiento. Es una medida, un índice que construimos para distribuir a la población, a la gente, en términos de cuánto saben, saber relevante, educación formal y otros saberes. En verde, the green line, es distribución del ingreso. Las dos curvas transformadas para medirlas en una escala única, de 1 a 12. Bueno, el número 12 se cayó y desapareció aquí, pero es aquí, ¿no? Entonces, la distribución del ingreso tiene la forma habitual en cualquier parte del mundo. Lo único que cambia entre unos países y otros países son las tendencias centrales. En Argentina está bastante baja, pero es esto. La distribución del conocimiento es esta curva en negro punteado. Ustedes ven que es absolutamente desigual, tremendamente desigual. O sea, acá dice que un 30% de la población no sabe absolutamente nada. Y es así. Bueno, estas personas están condenadas. No hay manera, no hay ninguna posibilidad, por más asistencia que haya de parte del gobierno o de quien sea, de que estas personas puedan integrarse a una economía de producción moderna, porque no tienen los skills mínimos necesarios. Entonces, esto solo se resuelve con política educativa, y es mediano a largo plazo. Es esto. ¿Yes? Yo agregaría, esos representan lo que planteaba hace un rato, el 25% de la población que hoy todavía persiste en la estructura social argentina como pobreza estructural que no ha logrado resolver, digamos, estos 8 años de gobierno de Kirchner, y que a mi modo de ver se presenta como uno de los desafíos para encarar, digamos, de aquí en adelante. Voy a contestarle a su pregunta en relación con el tema de cuánto puede Cristina aprender y aprovechar de la experiencia. Mire, yo creo que hay dos tipos raciales bien diferentes. Aquellos que creen que la vida es incorporación de conocimiento permanente, y aquellos que creen que ya han aprendido suficientemente como para fijar como meta enseñar permanentemente. Mi impresión es que Cristina forma parte de el segundo grupo. Es más, si uno recuerda un poco las intervenciones y la fundamentación de alguna manera de por qué Argentina hoy está mejor en un mundo tan altamente inestable, por qué Argentina crece a tasas chinas o a tasas semejantes a la India, y tiene de alguna manera un colchón, digamos, para protegerse, que es un poco lo que aparece en el discurso oficial permanentemente. La idea es que estamos como estamos porque hicimos bien, y bien sería, ¿sí?, que Europa mire hacia Argentina para ver cómo resolvimos la situación. Me parece que esto está muy presente,
Por lo tanto, me parece que lo más probable es que se cambie poco, pero que, como bien dijo Mora y Araujo, yo creo que si hay algo que Cristina aprendió en estos tiempos es ser, a pesar de ser más principista e ideológica que Néstor Kirchner, y más dogmática, para quitarle de alguna manera, digamos, la idea del ideologio, más dogmática, sí aprendió que hay algo que debe hacer, y es sostener poder como única posibilidad, ¿sí?, de sostener legitimidad. Y va a hacer los cambios necesarios que tenga que hacer para poder sostener el poder que le deviene de una base muy heterogénea, como muy bien mostró Moria Araujo hace un rato, en términos de cuáles son los grupos sociales que hoy soportan, digamos, y apoyan al gobierno de Cristina Fernández. En relación a la otra pregunta sobre la certidumbre y agosto, yo creo que usted tiene razón. En parte, esa certidumbre venía dada porque las primarias abiertas del 14 de agosto, que forman parte de la reforma política que inaugura, digamos, la ley de reforma política del gobierno de Kirchner, fueron desvirtuadas. En realidad, esas primarias abiertas se convirtieron en un avant-premier de lo que sería después la elección presidencial, no en internas abiertas para elegir los diferentes cargos a las diferentes posiciones, digamos, que se ponían en juego en esta elección. Ninguno de los partidos, no solamente el partido de gobierno, ninguno de los partidos, ¿sí?, hizo internas abiertas para elegir candidaturas presidenciales. Por lo tanto, lo que se presentó el 14 de agosto en esas internas abiertas fueron los candidatos que finalmente iban a competir. Entonces, sirvieron básicamente para definir las relaciones de fuerza que había, ¿sí?, con vistas a las elecciones presidenciales. Por eso, de alguna manera, también esa certidumbre estaba basada, digamos, en cómo fue desvirtuado, digamos, el tema de las primarias. Pero debo decirle que también ya era claro que iba a pasar en las primarias. No había una encuesta que planteara posibilidad alguna de que Cristina pudiera sacar por debajo del 40%. No en el 50%, pero sí la posibilidad de que pudiera de alguna manera ser, digamos, puesto en riesgo la posibilidad de la reelección. Esto no estaba en duda. Me parece a mí, Manolo, no sé tus mediciones, pero no estaba en duda, digamos, y 40 y 45. Si hubiera habido balotaje, posiblemente la oposición no le hubiera ido en la forma tan fragmentaria. Pero si hubiera habido las posibilidades de balotaje estaban dadas fundamentalmente porque Cristina pudiera sacar no solo 40%, sino menos de 10 puntos de distancia respecto de las alternativas de la oposición. Y como vimos, no había posibilidades por la dispersión de la oposición. No es cierto eso, pero lo que quiero decir es que en ese momento de agosto, la oposición y mucha gente tenía esperanza en el balotaje. Eso me acuerdo. Pero eso fue más un wishful thinking que otra cosa. Pero ¿no? eso afectó eso podía haber afectado la manera que se votaba en. Yo quiero decir que la fragmentación no es necesariamente producto de la oposición como se estaba dando de una manera lamentable, pero también esta estructura creó la fragmentación. Una vez que la posibilidad de balotaje dejó de existir y que uno de los candidatos dice, bueno, yo no puedo ganar, ya se dio una situación en que el balotaje, la fragmentación estaba cantada. No hubiera ocurrido si esa primaria no hubiera ocurrido. Eso es lo que quiero decirle, que para analizar la fragmentación. Yo lo entiendo, pero la idea es que para que eso suceda usted tiene que tener, digamos, en la oposición, capacidad. Alguna de las fuerzas deberían haber tenido capacidad, digamos, para elevar su techo, cosa que no sucedió y que ninguna de las encuestas mostraban. Este es el punto. Probablemente hubiera sucedido si la coalición
digamos, que en algún momento articuló con base en la coalición cívica el radicalismo y el socialismo, no hubiera implosionado, digamos, ¿no? Esa era, a mi modo de ver, la única posibilidad. O la posibilidad que el centro-derecha, ¿sí?, con el peronismo disidente y los sectores, digamos, del PRO, ¿no?, hubieran logrado finalmente hacer una alianza, digamos, más consistente. Pero esto no sucedió. Manuel, did you want to- Solo para agregar una... Mire, me parece que para explicar la fragmentación de la oposición argentina, y esta situación es dramática, ¿no? Usted propone una conjetura que, bueno, algo podría... Sí, no podemos saber nunca, por supuesto, ya pasó, es incondicional, contrafáctico, pero tiene demasiados if. Ahora, hay un dato a mí me parece más relevante y más indiscutible, ¿no? Es una falta de estrategia en los liderazgos políticos, unos liderazgos políticos pobres, sin visión, porque ellos podrían haber hecho las cosas para que este proceso de primaria fuera distinto, pero no lo hicieron. Ellos pudieron haber hecho muchas cosas durante los últimos 2 años, no hicieron ninguna de las cosas necesarias para fortalecer una oposición, legitimar liderazgos, asumir la representación de ciertos sectores de la sociedad, algunos, para decir, vamos por este camino lo defendemos. No hicieron absolutamente nada. Solo defender pequeños espacios de poder, mínimos, peleando primero unos con otros dentro de cada partido, ¿no? Peronistas entre sí, radicales entre sí, los demás conservadores entre sí, todos peleados. Y luego peleando siempre unos contra otros. En las encuestas de opinión pública se pregunta a la gente, ¿cuál es el mensaje que usted recogió de los opositores? Dicen, solo pelean entre ellos. No, hablan mal de unos de otros. Esto no es una propuesta. No, yo no puedo votar a eso. Y esto es mucho más importante. Y completo, y esto viene... Perdón. No, vaya, pero corto, para regresar. El tema de la competencia por los personalismos fue lo que básicamente inhibió la posibilidad de llegar a acuerdos. Y esto habla a las claras de una de las falencias, a mi modo de ver, más importantes que tiene la Argentina hoy, y es la baja vocación por el respeto por la ley, fundamentalmente, y la baja calidad institucional en todas las esferas, digamos, de la vida pública, y especialmente, digamos, en lo que hace, digamos, al sistema político, ¿no? Carlos Portales, American University. Muchas gracias por las presentaciones. Creo que el tema es muy difícil porque quienes tratamos de entender Argentina siempre nos damos de cabeza. Pero quiero hacer 3 preguntas en relación a algunas de las presentaciones. En primer lugar, sobre el tema de la estratificación. Se presentó como un primer grupo de un 30% ligado al conocimiento, a la economía del conocimiento. Mi pregunta es si eso es así. Yo no dudo del conocimiento, el 30%, pero el crecimiento argentino está dado por la soya y por el trigo, que no es la economía del conocimiento. A diferencia de Brasil, que combina exportaciones agroindustriales, sofisticación, Argentina no tiene, en términos de su fuerza de desarrollo, ningún gran elemento vinculado a la economía del conocimiento, sino a la gran riqueza de la tierra de Argentina. Eso tiene que ver también con el otro tema. El tema da la impresión, para quien lo mira de afuera, que no solo el gobierno, yo creo que también esta falta de alternativa, es que nadie en Argentina se plantea un cambio de cómo enfrentar el tema de la globalización. Estamos siempre trabajando sobre este modelo que funciona porque, claro, hay una gran riqueza y hay mucha mayor posibilidad de maniobra en Argentina que en la mayor parte, o que en todos los países del mundo. Pero eso tiene un límite, y ese límite supone justamente integrarse a esta economía del conocimiento. ¿Cuál es la única ventana internacional argentina? Mercosur. Pero Mercosur, por lo menos mi lectura, es una buena manera de mantener la industria que le permite mantener el segundo nivel, pero en ese espacio cerrado.
la posición de Argentina en todas las negociaciones comerciales es siempre la más cerrada. Y lo ha logrado, digamos, desde el punto de vista que Argentina no está integrada al resto. Y los temas problemáticos, el tema de energía. Bueno, conocimos de una experiencia muy interesante energética entre Chile y Argentina, pero esa experiencia terminó cuando cambió la política económica en Argentina y no hubo más inversión y por lo tanto hubo subsidio, entonces era mucho más negocio para las empresas vender afuera que seguir vendiendo adentro. El gobierno dijo no, primero venda adentro. Todo explicable, pero a largo plazo un esquema energético va a suponer no solo inversión interna, sino un esquema más compartido en la región, a menos que estén dispuestos a seguir pagando mucho afuera, como tenemos que pagar otros, porque no hay este esquema regional. Entonces, volviendo al tema central, no da la impresión de que ese 30% que sí obviamente tiene capacidad de conocimiento esté vinculado a una economía del conocimiento, y que más bien lo que trabaja Argentina hoy día, tanto el gobierno con habilidad, ahora yo tengo dudas si estas tasas chinas son chinas. China está creciendo de una manera de cambiar su estructura productiva. Argentina está manteniendo una tasa de crecimiento que es levantar a un país que partió en un hoyo muy profundo, el 2001. Entonces, bueno, sí, probablemente hay más espacio porque Argentina es el más rico, pero no hay un cambio ni una perspectiva de otro planteo de visión frente al mundo y a un desarrollo del país, y tampoco se ven las alternativas políticas, por lo menos mi visión. Back there and then here. Arturo López Levy from the University of Denver. Bueno, lo voy a hacer la pregunta en español. Una cosa que dijo Graciela Romer es que la estrategia electoral da una imagen de un cambio hacia el futuro con una mayor participación a los jóvenes. Es evidente que hay un nuevo vicepresidente allí. Se habla de que los jóvenes de la Cámpora están jugando un mayor papel ahora en el gabinete. ¿Cuán real es esto? Y si hay alguna visión de la proyección de política exterior de esa nueva generación. ¿En qué medida es real de que ellos tienen un nuevo poder? Y si hay algo sobre las visiones políticas que sea distinto de lo que es el tradicional liderazgo del Frente para la Victoria. Y segundo tema es sobre lo que dijo el profesor Mora y Araujo en el tema del papel de la especie de visión similar de la principal oposición con relación al gobierno. O sea, hay temas específicos en los cuales el Frente Amplio Progresista pueda reafirmar su identidad, porque parece que en términos de modelo tienen bastante en común. ¿Cuáles serían los temas en los cuales el Frente Amplio Progresista, si quiere ser la verdadera oposición, puede ganar una identidad? Sí, buenos días. Silvio Weisbord de George Washington University. Quisiera preguntar si en el electorado que no la votó a la presidenta, si hay temas comunes que sobresalen de su voto, digamos, por la oposición fragmentada. Si hay, digamos, uno o dos temas fundamentales por su rechazo, de hecho, a la gestión presidencial. Y, en segundo lugar, si ustedes, en virtud de esta fragmentación de la oposición, ¿no considerarían que Argentina es un país políticamente polarizado, o no es una categoría que se aplica en función de, digamos, que hay un oficialismo muy fuerte, pero del otro lado, digamos, hay un cúmulo de oposiciones que quizás representan diferentes tipos de factores o de demandas o de simpatías, y no que estén conglomerados alrededor de una serie de temas comunes? Gracias. We'll take one more and then we'll go back to the table. Hello, I'm Alex. I work here for the Russian Embassy, and I have a question. Can you say something about the prospects of bilateral U.S.-Argentina relations after these elections? What's the prospects of the U.S.-Argentine relations? Great. Okay.
I'm glad that someone asked a question about foreign policy because I was going to add that to the mix. If you could speculate beyond commercial relations with China and exports and commercial relations within Mercosur, if someone could comment on the foreign policy goals of the Argentine government politically, to the extent that they are identifiable. Why don't we go in this order now, Graciela, continuing down. Empiezo por el final, que es lo que me acuerdo primero. El punto es el tema de la polarización. Yo creo que no hay polarización, efectivamente, porque lo que tenemos es, por un lado, digamos, un partido de gobierno, digamos, y por otro lado no hay oposición, hay oposiciones. Y justamente esta es una de las razones por las cuales se habla mucho acerca de la incapacidad de la oposición para articular de alguna manera alternativas que pudieran haber generado, digamos, en mayor densidad, digamos, para poder enfrentar a el Frente para la Victoria. Yo tengo mis dudas porque estos partidos tienen bases de representación y de alguna manera, aunque Morea Araujo sostenga que el ideológico, digamos, hoy no cuenta, yo creo que hay un componente ideológico que todavía sigue siendo importante como clivaje de alguna manera para poder diferenciar, digamos, un partido de otro partido. Es cierto que los contenidos de esas ideologías han cambiado sustantivamente después que se nos cayó el muro, pero sin embargo, el concepto de izquierda existe, el concepto de derecha existe, el concepto de distribución, más Estado, menos Estado, más impuestos, menos impuestos, todavía sigue siendo válido para poder de alguna manera organizar conceptualmente diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas políticas. De esta manera, lo que digo es, en la posibilidad de que ha habido en Argentina la posibilidad de que esa oposición pudiera aglutinarse, ¿sí?, para poder ser competitiva frente a el peronismo, a mí me parece casi una hipótesis nula. Cierto es que parte de esas oposiciones hubieran podido, digamos, armar un frente, digamos, con mayor poder de competitividad. Sin lugar a dudas, hubieran podido obtener a lo mejor un 25-30%, digamos, de los votos y haber de esa manera generado alternativas, ¿sí?, que hubieran podido capturar voto que fue a Cristina Fernández por falta de alternativa. Esto me parece que explica. La otra pregunta tenía que ver con el tema de los jóvenes. Yo creo que el tema de los jóvenes fue un argumento interesante que tuvo éxito, sin lugar a duda, para capturar un sector del electorado que navegaba de alguna manera sin rumbo, ¿sí? No es muy claro si el futuro del peronismo, digamos, que de alguna manera representa a Cristina Fernández, o en esa estructura, los jóvenes van a tener un rol diferencial. Tengo mis dudas. Hoy por hoy es una militancia casi profesional, burocrática, que ejerce de alguna manera su militancia a través de la cooptación de estructuras del Estado. Y que aparecen como la guardia pretoriana, ¿sí?, de esto llamado el modelo kirchnerista. No es nada más que eso. Y no es claro, digamos, cuál va a ser el futuro, ¿no? No es claro. Además hay diferencias sustantivas entre ellas, no es una masa homogénea, ¿sí?, y no hay, por lo menos, digamos, públicamente, no hay nada que los recorra, digamos, y que los identifique más allá de su profunda lealtad, digamos, al liderazgo de Cristina Fernández, no al peronismo, al liderazgo de Cristina Fernández. Creo que respondí, me parece, ¿no? Que no me olvidé. Política exterior. No es mi especialidad. Okay. Muy bien. Daniel. Bueno, a ver, sobre algunas cuestiones. Bueno, yo igual sobre los jóvenes tengo mis dudas. Me parece que hay un poco de mito en eso, ¿no? No sé, a lo mejor Manuel puede hablar un poco, pero me parece que cuando uno mira encuestas no es que
el apoyo es mayoritario entre los jóvenes comparado con otros niveles etarios, ¿no? Puede haber un grupo de movilizados, también es cierto que hay más oportunidades laborales y demás, ¿no? Pero no creo tampoco que sea por ahí el futuro del peronismo tampoco, ¿no? Y sobre la primera pregunta, yo no estoy tan seguro que ese 30% no esté integrado a la economía del conocimiento, o al menos no menos que en otros países. Digo, el caso de Brasil, yo no tengo la impresión. Brasil es una economía más cerrada tal vez que la Argentina, cuyo crecimiento, que además es menor que el argentino, está explicado en gran medida por también el desarrollo de los sectores de recursos naturales. Y en última instancia, el sector de recursos naturales en Argentina también es competitivo por incorporación de tecnología y demás cuestiones, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en Argentina no hay un plan de desarrollo para la integración en el conocimiento, pero tampoco lo veo en ningún otro país de América Latina, al menos que yo conozca. Entonces digo, me parece que eso lo que indica es que tanto Argentina como el resto de América Latina simplemente están pasando por una etapa favorable en términos internacionales, ¿no? Y se me acuerda sobre política exterior. Bueno, mi sensación ahí es que no es un tema, digamos, tanto ahí como en otros temas. Me parece que el gobierno no tiene ningún plan, pero no creo que, me parece que no es una prioridad y no está alto en la agenda del gobierno. Realmente es un tema que importa poco, tanto en términos me parece, de la opinión pública como del desarrollo de políticas importantes, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que va a ser algo mucho más ad hoc, como ha venido haciendo, ¿no? Incluyendo las relaciones con Estados Unidos, que no han sido... Bueno, obviamente cuando hay un nivel grande de desorganización hay eventos más negativos y positivos después, pero yo no creo que vaya una tendencia hacia ni mayor ni menor, ¿no? Lo mismo creo que con Venezuela o con otros países, ¿no? Esa es mi sensación. Ok, bueno, varios temas. Voy a empezar por lo último, las relaciones internacionales y el comercio. No, tampoco es mi especialidad, ni mucho menos. Pero quiero decir que me parece que la Argentina... el gobierno argentino no tiene una estrategia de política exterior. Es muy también puntual, decisión tras decisión. Entonces no hay forma de diseñar, de reproducir un diseño de política exterior. No lo hay. La relación con Estados Unidos es muy errática. Cada tanto hay, por alguna razón, una pelea y frecuentemente lo que sigue después es un gesto de distensión. En este momento estamos bajo el gesto de distensión. La presidenta va a entrevistarse con Obama y expresa ella que está muy contenta. Tal vez la entrevista no tenga importancia, pero sí, esta es la versión. Y hace muy poco tiempo tuvimos una de las mayores peleas, ¿no? Entonces no significa nada todo esto. Argentina es un país verdaderamente sin política exterior. Y sin política comercial. Este es otro punto. Argentina estos años le ha ido bien porque el mundo demanda muchos productos, pero realmente no ha habido una política comercial clara. Nadie puede decir cuál es la política comercial. Hemos perdido mercados, por ejemplo mercados de carne, sin que se pueda explicar por qué. Y China, que hoy en día Argentina depende de dos países, básicamente, de China, porque compra soja, porque China necesita alimentar a los animales que la gente come, y Brasil, que compra partes de automóviles y algunas otras cosas. Esta es la clave. Ahora, con China estamos permanentemente creando problemas. Porque China compra soja, pero quiere vender juguetes o no sé, algo, ¿no? Y Argentina protege su industria de juguetes. Y con Brasil tenemos permanentemente problemas. Entonces no hay estrategia. Bueno, ya que paso rápidamente por los jóvenes y el voto, para después ir a dos temas que me importan más. También creo que los jóvenes es un mito. El gobierno argentino dijo que los jóvenes son kirchneristas y para mi sorpresa todo el mundo cree que es así. Pero no es así. Los jóvenes, en primer lugar, como en todas partes del mundo, no son nada, no les interesa la política. Lo que las encuestas muestran es que hay un poquito más, pero un poquito son 2-3% más de voto entre los jóvenes que entre los no jóvenes a favor del gobierno. Nada más que eso. La cámpora efectivamente, es un fenómeno de superestructura, no tiene ninguna representación. Es más, la cámpora es un grupo, efectivamente, de tecnócratas ambiciosos de poder, jóvenes inteligentes que quieren poder. Pero votos no tienen. Cuando hay un candidato de la cámpora, indefectiblemente pierde en cualquier ciudad o cualquier lugar del país. El voto de la opositora Cristina, esa pregunta es interesante. ¿Qué votan? ¿Qué mueve el voto?
Básicamente, a ver si así la coincidirá con esto, son preferencias institucionales. Hay gente que dice, yo Me había olvidado de esa me va pregunta. bien, tengo dinero en el bolsillo, sí, está bien, el banco está bien, pero no me gusta esto. Me gustaría algo más institucional, más prolijo, más gobierno de la ley y no tanto gobierno de una persona o de unas pocas personas. Esto es lo que votan. Pero como ninguna propuesta institucional es muy interesante, el voto se dispersa. Esto es así también. Entonces ahí viene el Frente Amplio. ¿Y qué propone el Frente Amplio? Propone esto, institucionalidad. Realmente creo que en algo tiene credibilidad. Es transparencia, porque hay gestión de gobierno de los candidatos, el candidato presidencial vine en la provincia de Santa Fe y antes fue el intendente mayor de la ciudad de Rosario y fue muy transparente. Esto está bien. Y además es más favorable a sectores productivos. No tiene ningún problema con el capitalismo de los productores agropecuarios, de los fabricantes de tractores o todas esas cosas. No tiene. Entonces, esto está bien. Ahora, tiene un pequeño, una liability. Se llama progresista, que esto quiere decir de izquierda en Argentina, ¿no? ¿Para qué? Si la gente que lo vota no es de izquierda. O sea, y mucha más gente lo votaría si no fuera por esto. No hay razón para esto. Esta es la manía ideológica, eso es lo que yo digo. ¿No? Lo votaron las personas que votan a Macri. Lo votaron las personas que votan a unos peronistas que son muy conservadores en muchas provincias. Entonces, no necesita esto. Bueno, entonces voy a dos temas que me parecen importantes. Primero, tengo desacuerdo. La producción agropecuaria argentina está altamente integrada a la sociedad del conocimiento, mucho más que cualquier otra industria argentina, aunque las industrias, porque los que fabrican estas cosas copian, ellos no copian, inventan, son innovadores. Y esto hace muchos años, muchas décadas que es así. La producción de soja en Argentina introduce técnicas absolutamente avanzadas en el mundo, tanto productivas, biotecnología, técnicas de lo que se llama manejo de la tierra, del suelo, y además un modelo de gestión absolutamente avanzado. En pocos países del mundo está tan desarrollada la división del trabajo entre quien tiene la tierra, el dueño de la tierra, el dueño del capital y el que sabe producir, el manager. En Argentina cualquiera puede tener tierra. Por eso es otra manía ideológica hablar mal de los dueños de la tierra, como si fueran, no sé, terratenientes, ¿no? El dueño de la tierra es el dentista del pueblo. El capital lo tienen los bancos. Y los que producen son los que saben de esto. Entonces, esto es muy avanzado. Y además no es el 30%, porque muy poca gente está ocupada en esto. Debe ser, ¿qué le puedo decir? El 2%, 3%. El 30% hace otras cosas. Y el tema de la globalización, bueno, sí, yo coincido que en general toda América Latina está muy parecida, ¿no? Somos un poco provincianos o parroquiales. Pero voy a decir una sola cosa, que yo hace muchos años, yo fui estudiante y uno de mis maestros, Johan Galtung, un sociólogo noruego, me invitó junto con un colega brasilero a hacer una temporada como de research en Noruega. Entonces llegamos allá y teníamos que desarrollar un proyecto de investigación. Y todavía no se hablaba de globalización, pero Galtung veía este proceso y estaba muy interesado en esto. Y dijo, tengo una hipótesis. ¿De qué depende el grado en que un país del mundo está mirando al mundo y no mirando hacia sí mismo? Entonces yo tengo una hipótesis. Tengo un indicador, dijo él, un indicador. ¿Cuántos aviones internacionales llegan cada día a los aeropuertos de ese país? Vayan a trabajar. Hicimos un trabajo, una investigación. Entonces el indicador es muy simple, porque hay que contar cuántos vuelos salen por día de cada ciudad a otro país del mundo, no a otro país, a ciudad del mismo país. Argentina daba de los más bajos del mundo. Claro, está al final, ¿no? Ahí terminan todas. Pero lo cierto es esto, es un país menos integrado. Hicimos el trabajo y está publicado y es muy interesante. Y yo creo, muchos años después, debe ser aún así. Yo creo que Santiago, de Chile, tiene más aviones internacionales por día que Argentina, seguramente. Bueno, con esto decir sí, efectivamente. Quería completar lo de Mora en el sentido de
cuáles son los ejes que recorren el voto opositor o que recorrieron el voto opositor en la República Argentina. Yo creo que efectivamente es lo ético-institucional, por un lado, un voto que se orientó fundamentalmente hacia el Frente Progresista, pero es también el voto más de sectores de centro-derecha, de clase media-baja, que orientaron su voto hacia el tema de la seguridad, fundamentalmente, endurecimiento, digamos, de la ley en relación con el tema seguridad, que es el voto que fue fundamentalmente a el peronismo disidente, ¿no? Sí. Me olvidé cómo se llamaba Rodríguez, gracias. Por eso, ese voto opositor está, digamos, dividido en sobre el eje de lo ético institucional por un lado, digamos, y el tema de seguridad por otro. Y en relación con el tema de Estados Unidos, desde la lectura de la opinión pública, solamente puntualizar que la historia, digamos, entre Argentina y Estados Unidos en relación al argentino medio ha sido históricamente conflictiva. A diferencia de otros países, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Brasil, Argentina, ¿sí?, ha competido históricamente con Estados Unidos. El Bradeno Perón, y además esto es caro a la historia del peronismo, salvo en la época de Menem, ¿sí?, donde en el imaginario colectivo el acercamiento con los Estados Unidos nos iba a hacer ingresar al primer mundo. En realidad, históricamente, el argentino medio tiene una relación, digamos, recelosa para con los Estados Unidos. No es un país que admire, a diferencia, insisto, de lo que pasa con, digamos, con otros países de América Latina. Por lo tanto, esta relación oscilante de mostrar autonomía y al mismo tiempo, digamos, neutralizar esos rasgos de autonomía que muchas veces son, digamos, adquieren un carácter, digamos, por llamarlo elegantemente, de alguna manera, un tanto poco diplomáticos, ¿sí?, tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de satisfacer la base que soporta hoy el gobierno de Cristina Fernández, digamos, el componente peronista y el componente, digamos, de centro-izquierda, digamos, de su gobierno. Thank you. Daniel, any last comment? Well, before asking you to join me in thanking our panelists, I'd like to once again thank Daniel Sofato and International IDEA for co-sponsoring this series with us on elections and the electoral cycle in Latin America and what that shows about what is going on in various countries. We'll have a final wrap-up session on Tuesday, December 13th, where we will look back at some of the elections that we haven't looked at in detail, including Nicaragua's, and also look forward to the next electoral year, 2012, in which Venezuela and Mexico, among others, will be having elections. So please join me in thanking Graciela, Daniel, Manuel for excellent presentations. Thank you.